Hola jóvenes, como recordarán, esta semana hemos estado viendo el tema de polígonos. Ya vimos lo que son los polígonos regulares. Son aquellos cuyos lados son iguales y ángulos son iguales. Además, están inscritos en una circunferencia. También vimos los polígonos irregulares, que son aquellos cuyos lados no son iguales o cuyos ángulos no son iguales. Además, tenemos polígonos convexos. Son polígonos cuyos ángulos interiores son menores a 180 grados. En esta categoría entran todos los ángulos regulares y muchos de los irregulares. También tenemos polígonos cóncavos, que son polígonos que tienen ángulos interiores mayores a 180 grados. Por ejemplo, este hexágono, cuyo ángulo de este vértice, como podemos ver, es mayor a 180 grados. Habiendo recordado eso, vayamos al tema de hoy: ángulos interior, exterior y central de un polígono regular. Empecemos por el polígono triángulo equilátero, que es un polígono de 3 lados. Calcularemos su ángulo interior, exterior y central. Primero recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser de 180 grados. Esto ya lo sabíamos. Por lo tanto, para calcular su ángulo interno, que son estos tres, simplemente vamos a dividir 180 entre 3, quedándonos 60 grados, y su ángulo interno mide 60 grados. Para medir su ángulo exterior, vamos a trazar una línea hacia afuera de nuestro polígono, y este es el ángulo exterior. Como podemos ver, todo esto suma 180 grados, así que para calcular nuestro ángulo exterior simplemente vamos a restar 180 menos lo que mide nuestro ángulo interno, quedándonos 180 menos 60, que es igual a 120 grados, y nuestro ángulo exterior es igual a 120 grados. Ahora, para calcular nuestro ángulo central, vamos a poner el punto centro y unir el centro con los vértices. Como podemos ver, el ángulo central se encuentra en esta zona. Si nosotros sumáramos los tres, nos daría un ángulo de 360 grados. Así que simplemente vamos a dividir 360 entre el número de lados de nuestro polígono, en este caso entre 3, quedándonos 120 grados. Y nuestro ángulo central equivale a 120 grados. Como podemos ver aquí, el ángulo exterior y central de nuestro polígono es igual a 120 grados. Vayamos a nuestro siguiente ejemplo. En este caso trabajaremos con un cuadrado, que es un polígono regular de 4 lados. Empezaremos calculando su ángulo central, poniendo el punto del centro y uniendo el centro con sus vértices. Como ya sabemos, el ángulo central es el que se encuentra aquí. Si nosotros juntamos todos, nos da una suma de 360. Por lo tanto, vamos a dividir 360 entre el número de lados de nuestro polígono, en este caso entre 4. Y 360 entre 4 es igual a 90 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo central equivale a 90 grados. Ahora calculemos el ángulo interno. Para eso, tenemos que restar 180 grados menos el ángulo central. En este caso, 180 menos 90. Y 180 menos 90 es igual a 90 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo interno es igual a 90 grados. Después calcularemos el ángulo externo, que como ya sabemos, para calcularlo, trazamos una línea hacia el exterior de nuestro polígono, y el ángulo externo se encuentra aquí. Si nosotros juntáramos todo esto, nos da un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, vamos a restar 180 menos el ángulo interno. Y como nuestro ángulo interno vale 90, 180 menos 90 es igual a 90 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo exterior equivale a 90 grados. Como podemos ver, un cuadrado tiene ángulos rectos, todos de 90 grados. Pasemos a nuestro siguiente ejemplo.
En este caso trabajaremos con un pentágono. Las fórmulas que veremos son exactamente las mismas que vimos para el cuadrado, excepto que cambia el número de lados. Empecemos calculando su ángulo central. Como ya sabemos, para eso buscaremos su centro y lo uniremos a los vértices. El ángulo central es el que se encuentra aquí. Si nosotros sumáramos todos, nos daría 360. Así que vamos a dividir 360 entre el número de lados de nuestro polígono. En este caso, como es un pentágono, 360 entre 5, que es igual a 72 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo central equivale a 72 grados. Ahora calculemos el ángulo interno. Recordemos que el ángulo interno es el que se encuentra en el vértice que une a dos lados contiguos. Para calcularlo, simplemente restaremos de 180 grados el ángulo central, quedándonos 180 menos 72, que equivale a nuestro ángulo central, igual a 108 grados. Nuestros ángulos internos equivalen a 108 grados. Por último, calculemos el ángulo exterior. Para calcularlo ya sabemos que tenemos que trazar una línea fuera de nuestro polígono, y el ángulo exterior es el que se encuentra aquí. Pues seguiremos la misma fórmula, restar 180 grados menos el ángulo interno que ya tenemos aquí. Y 180 menos 108 es igual a 72 grados. Y como podemos ver, en este polígono regular, también el ángulo central y exterior son iguales. Esto se cumple para todo polígono regular que nosotros calculemos sus ángulos. Vayamos con un último ejemplo. En este caso veremos un hexágono, que es un polígono regular de 6 lados. Empezaremos calculando el ángulo central. Para eso buscaremos su centro y lo uniremos con los vértices. Y el ángulo central es este. Como ya vimos anteriormente, si nosotros juntamos todos nos da 360. Así que simplemente dividiremos 360 entre n, que es el número de lados de nuestro polígono. En este caso, 360 entre 6, siendo igual a 60 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo central equivale a 60 grados. Vayamos ahora a calcular el ángulo interno, que como sabemos es aquel que se encuentra en el vértice que une a dos lados contiguos. Para calcularlo, restaremos de 180 el ángulo central, quedándonos 180 menos 60, que equivale al ángulo central, igual a 120 grados. Nuestros ángulos internos de este hexágono valen 120 grados. Ahora, para calcular nuestro ángulo exterior, haremos lo mismo que hicimos en los otros dos polígonos. Trazaremos una línea hacia afuera. Pero antes de hacer lo siguiente, recuerden que siempre nuestro ángulo central y exterior son iguales. Por lo tanto, ya sabemos que este va a medir 60 grados. Veámoslo. Tenemos nuestro ángulo exterior y vamos a restar 180 menos lo que vale nuestro ángulo interno, quedando 180 menos 120, que es igual a 60 grados, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Y así es como calculamos nuestro ángulo interior, exterior y central de un polígono regular. Estas fórmulas se aplican a cualquier polígono regular excepto al triángulo, que es el que vimos en el primer ejemplo. Ya que vimos esos ejemplos, vamos a la actividad del día de hoy. Van a calcular el ángulo central, interior y exterior de un octágono, que es un polígono regular de 8 lados. Recuerden que pueden seguir las fórmulas que les acabo de mostrar o las que están viendo en Aprende en Casa. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.